tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo seminario web del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales. Mi nombre es Cecilia Esquivel, gerente de esta comunidad, a la que te invito como cada semana a sumarte, a estar al tanto de todas nuestras novedades, oportunidades, capacitaciones y actividades en general para la colectividad de periodistas de habla hispana. Este es un proyecto, un espacio gratuito que impulsa el Centro Internacional para Periodistas y la Red Internacional de Periodistas ICFJ y IJNet en sus siglas en inglés. Ya está nuestra compañera que en esta ocasión le pedimos mucho, le pedimos bastante para que pueda acompañarnos desde su otro rol, desde su otra área de expertise, que bueno, capísima como ella. Dariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, bueno, un gusto estar aquí hoy de este lado de la pantalla y bueno, un abrazo a todos los que se están conectando. Gracias por destinarnos un poquito de su espacio y de su tiempo hoy para hablar de boletines, de newsletters y ver cómo Sí. podemos mejorarlos para nuestros medios y para nuestra labor periodística. Sí, porque es un tema que de repente muchos no quieren explorar o están así como temerosos a incluir esa parte, ¿verdad? Al proyecto, y ya con vos vamos a entender mucho mejor, pero brevemente quiero contarles que Dariela Sosa, aparte de ser nuestra compañera en el foro, es periodista con maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Ella es fundadora de @soyarepita, un laboratorio de comunicación digital pionero en construir justamente comunidades alrededor de boletines de noticias, de newsletter en América Latina. Antes trabajó para radio y televisión desde Caracas, Venezuela, su país, en Medellín también, en Washington, D.C., Nueva York, Tegucigalpa y Buenos Aires. Así es que más que felices, Dari, de poder contar con vos, ¿verdad? Y poder empezar ya a hablar sobre boletines y este mundo que bueno, ya nos vas a estar compartiendo. Así que nos quedamos contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, fíjense, lo primero en lo que quiero hacer foco es en una realidad de la cantidad de emails y de usuarios de email, de correo electrónico que hay en el mundo. Siguiente, por favor. Fíjense. Si puedes pasar a la siguiente lámina. Ok. Muestra. ¿Está bien? Muchas gracias. Fíjense, solamente en un minuto, el año pasado, se enviaron más de 197 millones de correos electrónicos. Solamente en un minuto. Esto para que entiendan un poco la dimensión de esta herramienta, ¿no? Para 2022, según la web Statista, se calcula que hay 4.300 millones de usuarios de email en todo el mundo. Y eso pues sigue creciendo. Para 2025 tenemos que va a haber, se estima, 4.600 millones de usuarios de email en todo el mundo. Y esto ya sería la mitad de la población. Como vemos, es una herramienta con una gran penetración, que además pues llevamos muchos años utilizando esta tecnología, y más allá de la red social de moda, que ya sea Twitter, ya sea TikTok, hay gente que se hace varios perfiles en esa, pasa un montón de años y luego cambia, pero el email, una vez que uno tiene su email adulto, pues ya no es el email abejita65@hotmail.com. Cuando tienes 10, 12 años, te sueles quedar con ese correo electrónico por mucho tiempo. Siguiente lámina, por favor. ¿Y por qué te quedas con mucho tiempo? Porque simplemente es una cosa que también te sirve para interactuar con tu vida digital. Muchos trámites te piden el correo electrónico y bueno, por eso es que en medio de todas las redes sociales que hay en este momento y en medio de la incertidumbre de lo que viene, nosotros en Arepita decidimos especializarnos en newsletters y que nuestro producto principal fuera uno de ellos, porque el email es algo
que se mantiene en el tiempo y que si logras generar un contenido de verdaderamente de valor, puede ayudarte a formar un hábito y una relación con ese lector, esa lectora, con esa comunidad. Muy bien. Ok, seguimos, vamos a la definición de Arepita. Muy bien. Arepita nace como una startup para mejorar la experiencia de consumo de noticias de las venezolanas y los venezolanos y venezolanas dentro y fuera del país. Ya saben que Venezuela tiene una situación de migración muy compleja. Yo misma estoy en Buenos Aires y entonces queríamos luchar contra la censura que opera en los medios tradicionales e incluso en muchos portales digitales que están en el territorio, y también contra la desinformación que circula en redes sociales de una manera creativa, porque nos dimos cuenta que no solo luchar contra la censura es suficiente, sino que también hay que hacerlo de una manera en donde la gente sienta que se está aportando valor, ¿no? Todo con el propósito de una mejor experiencia de consumo de noticias. La idea de esta experiencia es que puedas tener, así como tenemos que nutrir nuestro cuerpo con alimentos que le hagan bien, tenemos que consumir contenidos que nos nutran la cabeza, que nos hagan llegar a mejores conclusiones y tomar mejores decisiones en cuanto a lo que ocurre en nuestro entorno. Que nos hagan generar mejores soluciones y crear diversos ángulos para entender una crisis. Y por eso, bueno, decidimos usar esta vía y esta herramienta de comunicación que sería el newsletter. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, Arepita la fundamos en 2017. Yo en ese entonces vivía en Caracas y recuerdo perfectamente que fue muy sencilla el lanzamiento. De hecho, fue en mi Facebook, un día hice un post, y esto se los comparto para que vean que no es algo que tiene que ser hiper pensado, hiper planificado, donde necesitas tener otros recursos. Yo misma tenía otro trabajo en periodismo, mientras lo lanzaba como un proyecto lateral, y luego, una vez que creció tanto y me pude dedicar pues 100%, pues eso hice, ¿no? Pero lo lancé con un post en Facebook y decía, bueno, este va a ser un newsletter, va a tener 3 partes, con el resumen informativo de ese día. La masa es una de las noticias en la que queremos hacer foco porque es muy importante, y la concha, que en Venezuela no significa lo que significa en Argentina, es una especie de cáscara, es como un dato más humorístico o más de color, o algo que nos ayudara a que esa experiencia informativa, nutritiva, aunque tuviésemos que narrar cosas que son difíciles emocionalmente, porque Venezuela ha estado en una emergencia humanitaria compleja por muchos años y en una hiperinflación y en unas cosas que de alguna manera te hacen que no te reconcilies mucho con el gentilicio, pero hacer una experiencia en donde igual te sientas bien después de haber leído lo que con rigor periodístico tienes que leer. Entonces, bueno, expliqué lo que ocurría en ese post de Facebook, abrí una cuenta de MailChimp de estas gratuitas, que puedes tener hasta 2.000 personas allí, y me acuerdo que se suscribieron 113 personas de mis contactos de Facebook, hablando de eso. Y comenzamos. Y ya luego sí les voy a decir cuáles son las cosas que hay que hacer a lo largo del tiempo, como consistencia, mantener la calidad y creación de equipo, que es necesario para que 5 años después Arepita tenga una comunidad vibrante y fluida con más de 10.000 suscriptores en el newsletter diario. Hay Arepita y hay Guarapita, que es un suplemento cultural, pero digamos que la Arepita diaria de lunes a viernes es como el producto principal. Estos suscriptores no han estado aquí, muchos desde el principio. Es normal que tu base de datos vaya fluctuando porque, bueno, los intereses cambian. A lo mejor alguien que vivía en Maracaibo ya no vive allí y no quiere saber más nada de eso, o hay gente que antes estaba pendiente todos los días de las noticias y otras que no. Entonces hay que mantener
una limpieza de la base de datos y estar seguros de que esa gente a la que uno le está enviando los correos te está leyendo. Bueno, más de 80 voluntarios. Nosotros tenemos lo que llamamos arepanitas, que son amigos que nos dan tiempo y experticia para ayudarnos a construir el newsletter. Nos gusta hacerlo de manera muy colaborativa. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp con gente en diferentes usos horarios, en donde si tenemos una duda del título que debe llevar el correo, el subject, o de si alguna noticia se puede contar de una mejor manera o cómo van a interpretar algo de esto, lo comentamos allí, y no solamente el equipo editorial, o sea, las 2 o 3 personas que estuvieron en medio del newsletter toman la decisión final, sino que nos ayuda a tomar la gente que tiene los ojos frescos y que nos puede dar pues un feedback rápido. Yo creo que la agilidad es muy importante, y con herramientas como tenemos, con el celular, con procesos y espacios en donde la gente te puede aportar sin sentir que tiene compromiso. O sea, si un día no quieren decir nada, está perfecto, pero si otro día tienen algo que decir, pueden aportarlo. Muy bien. Tenemos igualmente más de 6.000 seguidores en Twitter, casi 11.000 en Instagram, más de 70 patrons que nos contribuyen con un pequeño económico mensual porque les gusta lo que hacemos, y ya vamos a hablar de eso también, que me parece una manera interesante de generar algo de sustentabilidad y que las finanzas sean un poquito predecibles, que sabemos que en los emprendimientos es difícil. Y normalmente hay que diversificar mucho los ingresos, ¿no? Y por eso también voy a la última parte. Tenemos 4 clientes con los que compartimos valores que nos ayudan a ser sustentables. Nosotros, bueno, como medio, digamos, hay un equipo editorial y eso, pero también tenemos un área de consultoría exclusivamente para clientes con los que no tenemos conflicto de interés. O sea, no podríamos tener un cliente que también cubrimos en noticias, idealmente con los que compartimos valores. En este caso, por ejemplo, les podemos decir de nuestros aliados, o sea, tenemos a 2 medios, La Vida de Nos y El Tiempo Latino, a los que ayudamos a operar sus newsletters o hacer campañas creativas de contenido. Y tenemos también organizaciones, por ejemplo, de Self Investigation, que ayuda a los periodistas a generar estrategias para mejorar su salud mental, y Odiseya, que es un observatorio de inteligencia artificial en España, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Y por qué les hablo de la experiencia de Arepita? Porque quiero que tengan, para lanzar su newsletter, esa fluidez, esa apertura mental para buscar fuentes de ingresos. Porque al final, más allá de que uno no hace estas cosas para hacerse millonario, necesitamos que nuestros proyectos sean sostenibles para que puedan durar un tiempo prudencial y eso haga que generen un impacto positivo en la vida de muchísimas más personas, ¿no? Entonces, pensando en nuestro impacto, tenemos que buscar esta diversificación de formas de generar ingresos, y la receta de cada medio va a ser distinta. Bueno, siguiente lámina, porfa. Entonces, bueno, la verdad es que ahora sí entramos en materia de cómo crear tu propio newsletter. Me imagino, ya luego pues voy a estar leyendo sus comentarios, pero me pueden ir diciendo si ya tienen newsletters o en qué momento están, porque quiero que, bueno, empecemos esto como desde cero y que vayamos yendo parte por parte para ver cómo los puedo apoyar. Pueden ir dejando sus preguntas por aquí. De todas formas, vamos a tratar de generar un espacio de 15 minutos al menos para poder responderles casos concretos, ¿no? Ok, vamos a la lámina anterior. No, estamos yendo muy adelante. Sí, perdón. Perdón. No te preocupes, si más bien yo fui la que me puse nerviosa ahí con el y quité la presentación. Pero, mira, ya la tengo aquí otra vez. ¿Quieres que vuelva yo? ¿Lo intento? Sí, sería. Ok, vamos a ver.
Vamos a ver, ajá, Lo que sí te compartir pediría es pantalla. de repente, Dari, la cámara, porque se corta un poquito, entonces podemos cerrar tu cámara y vemos tu imagen de la pantalla. Claro, claro, claro que sí. Ahí están viendo la lámina. Y Sí, si no, también perfecto. me puedo mover del lugar. Ahí te escuchamos Ok, perfecto. ok, ok, vale. Bueno, apago la cámara entonces. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo crear tu propio newsletter? Fíjense. Lo primero es buscar un propósito. O sea, y aquí yo les preguntaría, ¿cuál es la mejor forma de aportar valor? O sea, y aquí en aportar valor, yo creo que hay varias maneras en las que podemos asumir esta pregunta, ¿no? Una forma de aportar valor es con una experticia que uno ya tiene, decidir ponerla por escrito o hacer un proyecto que sea sostenible para eso. También hay veces que tú quieres explorar un tema y eso te invita a hacer un newsletter, ¿no? Y eso también está bien. Pero lo más importante es que sepamos que con este newsletter le tenemos que ser útiles a una comunidad, a alguien. Entonces, tener eso en mente, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿qué comunidad tienes o qué comunidad quieres construir? Y aquí ir en cualquiera de las dos áreas está bien. En cuanto a qué comunidad tienes, yo les diría, o sea, ya por ejemplo, si son expertos en periodismo deportivo y tienen una comunidad de seguidores de fútbol, por ejemplo, pueden decir, bueno, voy a hacer este boletín para ellos, ¿no? También puede ser que quieras construir una comunidad que sientas que todavía no existe y puede tener un límite desde geográfico hasta por segmento, por tema, incluso por nicho. O sea, la forma de interactuar aquí puede ser muy variada. Mariela, justo ¿Sí? quiero, me gustaría aprovechar ahí que estás mencionando como los grupos y para qué va, ¿verdad? ¿Qué tipo de comunidad? Porque acá Janet nos pregunta en Zoom, ¿verdad? Que si esta forma de compartir información, ¿verdad? Es para todo público. Ella comenta que trabaja en una universidad y, bueno, su público objetivo conforma docentes, estudiantes y administrativos. Sí, mira, totalmente. O sea, nosotros aquí hoy estamos compartiendo newsletters con enfoque periodístico porque esta es una comunidad de periodistas, ¿no? De América Latina y España. Pero esto, digamos, se puede hacer para una universidad, esto se puede hacer para cualquier grupo en donde tú pienses que una manera más eficiente de comunicarte es a través del correo electrónico, ¿no? Entonces, fíjense, me acabo de mover porque el internet estaba un poco mal allá, decidime si se ve y se Fabuloso, escucha mejor, fabuloso. ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, bueno, Janet, si estas herramientas te sirven, luego voy a compartir también nombres de herramientas gratuitas y el proceso también te va a servir. Lo voy a enfocar en periodistas, pero al final, si tienes alguna pregunta de algo específico, también con gusto te respondo. Muy bien. Entonces, fíjense. Acá hablamos de qué comunidad tienes y qué comunidad quieres construir. Y con esa comunidad es que tú vas a construir tu audiencia. A mí no me gusta hablar solamente de audiencia porque supone una relación muy unidireccional, ¿no? Unidireccional y que no, ya, perdón que estoy aquí, estoy en presentación. Una relación unidireccional, mientras tanto, en realidad yo quisiera que después sea algo más fluido, más interactivo y en donde no solamente tú le des a las personas eh, los contenidos que a ti te parecen que son de más valor, sino que también ellos te puedan nutrir.
porque a mí me parece que ha sido algo clave para el éxito de Arepita, que no solamente nosotros estamos dando un contenido que la gente considera que es de valor, sino que nuestra comunidad nos propone ángulos, nos propone fuentes, nos propone maneras de compartir los contenidos y nosotros nos nutrimos de eso. Cuando la gente ve que lo que ellos te proponen tiene un sentido, es mucho más probable que se mantengan fieles en esa comunidad y que generen ese hábito de compartir, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que más que audiencia, o sea, una vez que entonces ya tienes la idea de esa comunidad que quieres construir, esa comunidad sí va a tener como distintas audiencias, ¿no? Y vas a pensar, ahí sí ya hay que ponernos más marketineros y decir, bueno, ¿cuál es el nivel educativo al que me dirijo, el nivel socioeconómico, dónde viven, cuántos años tienen? Porque, bueno, ahí pues la idea es que al tú tener estos segmentos más identificados, puedes generar mejores estrategias para comunicarte con ellos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, la frecuencia. Es muy importante para un newsletter ser predecible, porque eso es lo que genera el hábito. Entonces, si Arepita a mí me llega todos los, de lunes a viernes, entre 7 y 8 de la mañana, ya yo sé que cuando me quiera tomar el cafecito, después de llevar a los niños al colegio, puedo tener el newsletter ahí. Si un día me llega, otro día no me llega, entonces ya yo no genero el espacio para eso. En el caso de los newsletters periodísticos, es común que sean bastante frecuentes, ¿no? O sea, un newsletter de días hábiles es un montón. Pero bueno, también hay fórmulas muy exitosas que son cada 15 días o una vez a la semana. Lo importante es que sea a una frecuencia acorde a la manera en la que vas a hacer este contenido, en cómo vas a distribuirlo. Entonces, fíjense, por último, para terminar con esta lámina, quisiera hacer énfasis en la voz y en los mecanismos de suscripción. Es muy importante desarrollar una voz propia para los boletines. En realidad, para cualquier red social o proyecto de comunicación que uno tenga. Pero para mí, la diferencia entre un newsletter que nadie lea y uno que lea, que lean mucho, que tenga una excelente tasa de apertura, es generar un contenido de valor que no se va a ver en otro lado. Porque si bien recuerdan que les dije que el email es una herramienta con muchísima penetración en todo el mundo y que la gente la usa de manera recurrente, también es cierto que todos los días podemos recibir, no sé, yo por ejemplo recibo alrededor de 50, 70 correos diarios. Entonces, hay muchos que si no me interesan los borro de una. Hay que ganarse ese lugar, hay que ganarse esa confianza del usuario, de la usuaria, para que digan, sí, quiero suscribirme y sí, quiero leerte, ¿no? Y para eso es muy importante que haya un mecanismo de suscripción y de suscripción muy claro, que sea fácil idealmente, que la gente ponga su email. También hay veces que te puede interesar tener campos como el país de donde es, la ocupación o incluso la edad, pero ahí tienen que ser estratégicos, ¿no? Porque si ponen muchos campos al principio para la suscripción y la gente tiene poco tiempo y se quieren suscribir, pero es muy largo, les dio flojera, luego entonces perdieron ese potencial suscriptor, ¿no? Entonces, bueno, pensar en cuáles son los datos que necesitas tener, pero sin generar demasiadas barreras de entrada a la persona, a tu prospecto, a tu futuro suscriptor o suscriptora. Y por supuesto también que sea fácil de suscribirse. Yo creo que es mucho mejor tener una base de datos limpia que tener una base de datos de 100.000 suscriptores donde solamente te lea el 10%. No solo porque los proveedores de correo electrónico te empiezan a señalar como alguien que a lo mejor no genera contenido de suficiente interés, sino porque puedes perder dinero, porque al final estas plataformas, una vez que pasas, por ejemplo en MailChimp, los 2.000 suscriptores ya tienes que empezar a pagar y entonces, bueno, si haces un email y no lo están leyendo, no lo reciben, pues estás gastando e importunando al que lo recibe. Y aquí, Desi, creo que tenías una pregunta o hay una pregunta de la audiencia.
Acá Pamela, por ejemplo, le gustaría saber si empezaron por Arepita netamente como newsletter o luego se extendieron a redes sociales. Es decir, el newsletter, ¿verdad? Es la base y de ahí comparten cápsulas en redes. Pregunta, ¿hay costo para registrarse? Bueno, eso después ya más adelante nos vas a estar comentando. Sí, gracias Pamela por tu pregunta. Sí empezamos primero como newsletter y luego creamos las otras redes sociales. En este caso, porque nos interesaba enfocarnos en la experiencia de consumo de noticias y por principio, y por lo que les comentaba de la dieta informativa que queríamos promover en nuestra comunidad, nos parecía que a veces en un tweet o en un post en Instagram no puedes dar como el panorama completo del el retrato de un país en un día determinado. Entonces, todas, o sea, digamos, el newsletter era el producto principal y las redes sociales empezaron a ser satélites que ayudaban a generar embudos para la suscripción. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Twitter, que por ejemplo ustedes lo ven en la imagen que les compartí anteriormente, el Twitter tiene 36,000 followers, o sea, mucho más que los suscriptores del email. Pero nosotros utilizamos esa red social para generar suscriptores al newsletter porque realmente es en donde está nuestro mayor aporte de valor. Evidentemente que cualquier red social que abramos tiene que tener un tono acorde a la marca, tiene que aportar valor. Muchas veces o sea, se retroalimentan y haces como publicidad cruzada, pero sí es importante que jerarquicen, porque si no es muy fácil volverse loco. Con que un día, entonces, no sé, no he hecho suficientes videos de TikTok y tengo que hacer 5 hilos de Twitter y cómo hago con las comunidades, entonces yo no quiero decir que en todos sus medios tengan que tener el newsletter como producto principal, pero sí que tienen que decidir a cuál le van a apostar la mayor cantidad de dinero y energía y tiempo, porque al final, normalmente, los medios digitales independientes sobre todo, tenemos escasez de tiempo, de recursos y tenemos que jugar muy bien nuestras cartas. ¿Te gustaría avanzar o querés? Porque acá sí, por ejemplo, hace otra consulta y bueno, acá también Víctor, hay varias preguntas, Dariela, que desde Facebook también nos están haciendo. Claro, ¿no? Y me encanta que sea dinámico. ¿Qué criterio de redacción aplicas para newsletters? Sí, importa un montón, o sea, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero te adelanto, Alcides, que lo breve y bueno, 2 veces bueno. O sea, nadie se va a suscribir a un newsletter de algo que sea más fácil leerlo en internet o en Twitter o en Facebook. O sea, nosotros, por ejemplo, hacíamos esta síntesis que te llegaba al correo y la verdad es que no es fácil, no es algo que vas a encontrar en otro lado, es en redacción tratamos de ser muy rigurosos periodísticamente y que nada sobre. Ahí yo prefiero tener una edición muy estricta porque el tiempo, digamos, queremos respetar muchísimo el tiempo de la persona que nos está leyendo. Y creo que eso hace la diferencia, o sea, que alguien tenga expectativas altas con respecto a lo que va a recibir en tu boletín es sumamente importante para mantener el hábito y el open rate. Víctor nos pregunta de cómo debería estar conformado el equipo de personas para armar el newsletter. ¿Qué es lo que quiero sumar a la pregunta de Uh-huh. Roberto? Porque nos dice justamente cuál es el equipo o la cantidad ideal para poder sostener un newsletter. Sí, mira, Víctor, yo empecé sola, pero conforme hice, digamos, hice a lo mejor las primeras 6 semanas el newsletter sola y ya obviamente estaba súper cansada, ¿no? Feliz, emocionada, pero cansada. Usé el newsletter y los primeros suscriptores para empezar a convocar a otras personas. Entonces, una amiga de la universidad dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo, ¿cómo te apoyo? Un vecino de donde yo vivía antes también me contactó y ahí luego fuimos armando el equipo, ¿no? Actualmente el boletín de Arepita se hace al menos con 3 personas,
pero cada una de estas personas tiene otros, o sea, digamos, no están dedicadas de manera exclusiva al boletín. Una hace como el primer borrador del relleno y de la concha, ¿no? Y otra hace la masa, que es el segmento más analítico. Bueno, obviamente que ya hay como un criterio editorial uniforme entre ambas personas. Arepita realmente es como un personaje, o sea, nosotros no firmamos las arepitas, en eso somos como el estilo de The Economist, ¿no? Que no firma sus notas tampoco, porque vamos como en privilegio de ese personaje que está muy bien informado y que te dice las noticias como son, pero de una manera creativa y cuidando tu experiencia de consumo de noticias. Bueno, entonces te hablé de estas dos personas y finalmente tenemos al editor matutino. Esas dos personas trabajan en la noche del día anterior y el editor matutino trabaja 1 hora y media antes de que se mande el newsletter y ya es como pulir, trabajar mucho en edición, que no sobre ninguna palabra, ver la jerarquización de las noticias, quizás alguna magnitud de importancia cambió en la noche, quizás ocurrió algo en la madrugada que hay que incluir, entonces eso como para que esté muy, muy actualizada, ¿no? Y bueno, y luego se manda. Hay otras fórmulas, o sea, yo creo que si uno quiere comenzar un newsletter, casi siempre comienza solo, a menos que, bueno, ya tengas un socio o una socia que te diga, que siempre creo que es bueno que haya otro ojo en cualquier producto periodístico, ¿no? Pero para comenzar, pues yo creo que es válido uno lanzarse solo, ¿no? Así que bueno, mucho éxito en el newsletter que vayas a emprender. Vuelvo aquí con las métricas básicas, porque hay cosas que no quiero dejar de decirles, ¿no? Y digamos que hay muchas métricas que uno puede tomar en cuenta en estos emprendimientos, ¿no? Pero hay dos básicamente que son sumamente importantes. Una, el número de suscriptores, porque esto es lo que te va a decir, bueno, qué tanto alcance potencial tienes. Y otra, que yo la considero como la reina del contenido, es la tasa de apertura. ¿Y por qué? Porque esto es lo que me dice si mis suscriptores realmente me están leyendo. Y por ejemplo, aquí les pongo de que de 19.56% es el open rate promedio actual de las industrias de medios de comunicación. El open rate promedio en marketing es menos, como 10%, y bueno, va fluctuando. En Arepita nosotros tratamos de siempre tener una tasa de apertura promedio de 30%. Claro que si hay un día pasa algo hipernoticioso, eso puede ser 42%. Un día que a lo mejor pusimos un subject que no era tan interesante, a lo mejor cayó a 25%. Pero tratamos de que ese sea el promedio, porque eso es lo que nos está diciendo, la gente te está leyendo diariamente. Y que sea en promedio, bueno, significa que es algo que puedes mantener consistentemente. Pero bueno, luego que les dije que esta es la reina de las métricas, es importante igual tenerla en contexto con el número de suscriptores, porque si me dices que tienes una tasa de apertura de 100%, pero tienes solo 6 suscriptores, bueno, eso tampoco te está diciendo que tienes un alcance genial, ¿no? Básicamente con esto, y para pasar a la otra lámina, creo que lo más importante es tener muy claro hacia dónde quieres crecer tu comunidad para saber qué número es el esperable. Porque hay newsletters que pueden ser masivos, o sea, en el caso de la audiencia de Venezuela, o sea, nosotros queremos a la mayor cantidad de gente posible que le guste recibir noticias y estar informado, pero de una manera constructiva y creativa, tanto en Venezuela como afuera de Venezuela. Pero hay otros newsletters muy específicos, no sé, de gente que le gusta la edición de textos o composición musical en Colombia, de cómo está la movida. Entonces, pues con todo, o sea, no hay un número correcto o no. O sea, lo importante es generar ese número a partir de la comunidad que tengas, ¿no? Y bueno, y antes de responder las otras preguntas que Desi me va a decir, voy a terminar el trabajo de audiencias sugiriéndoles que
hagamos, o sea, a estas personas que tenemos, les podamos poner etiquetas. Para eso sirve en las preguntas que se generan en las suscripciones o las actualizaciones de datos que puedes hacer cada 3 meses. Uno tampoco se puede poner muy fastidioso, pero, por ejemplo, saber la fecha de nacimiento de un suscriptor puede ser importante para entender, bueno, en qué momento de la vida está. En el caso de los venezolanos es muy importante saber en qué país estamos, porque hay tanta migración e incluso la gente a veces migra a varios países o varias ciudades dentro del mismo país. Entonces, es ver qué etiquetas puedes poner y bueno, y eso te permite segmentar. Con los segmentos tú puedes ver, entonces a lo mejor un día le mando este newsletter que es como mucho más específico a los venezolanos en Argentina. O a lo mejor esto se lo voy a mandar a venezolanos menores de 30 años porque es para una campaña específica que estamos haciendo con otra persona. Entonces eso te permite no pedirle atención a una suscriptora, a un suscriptor, cuando en realidad no es con ella, con él que necesitas hacer una información, ¿no? Es respeto al lector. Solo voy a tu inbox cuando realmente necesito algo de ti o te voy a dar un contenido de valor. Decir, hago una Sí. pausa aquí, ajá, y Sí, recibimos más preguntas. buenísimo. Acá comenta Joel que en México la revista Chamuco dejó de ser quincenal a ser mensual y funcionó. Diversificaron sus métodos para tener, para sus ingresos. Rodolfo, tengo la oportunidad de aprender un par de preguntas. Dice, ¿cómo establecer las tarifas? Es decir, el precio de los avisos. Y 2, ¿crees que funcionaría un mecanismo de doble verificación? Sí, decía, es que escuché medio mal la última pregunta, disculpen que mi internet no está funcionando muy bien Sí. hoy, pero voy con la de, bueno, con el comentario de Primero, Joel y la revista Chamuco. Pues fíjense, se pueden hacer cambios en la frecuencia y eso no es un fracaso ni nada. O sea, fíjense que la revista pasó de ser quincenal a ser mensual y si le funcionó, pues pueden ajustar su modelo de negocios a eso, ¿no? Y luego, pues hablamos de que la otra persona preguntaba de cómo poner tarifas para ¿cómo nuestros poner tarifas? newsletters. Primero eso, ¿verdad? El tema de los avisos, ¿verdad? Y que ¿crees que funcionaría un mecanismo de doble verificación con los suscriptores? Es la otra pregunta que nos hace Rodolfo. Sí, bueno, una cosa, Rodolfo, muy importante es que uno, pues, suscriba, o sea, digamos que la suscripción sea voluntaria, ¿no? Y hay, dependiendo de la herramienta que uses, muchas te piden que la persona confirme su correo, es decir, que cuando esté en su inbox salga, ah, bueno, Arepita, confirma que te suscribiste a Arepita y la gente le da clic. Eso ayuda a no tener bots o tener una lista como llena de basura, ¿no? Sin embargo, tiene la debilidad de que mientras más pasos uno agregue a la suscripción, hay gente que inevitablemente se te va quedando en el camino, ¿no? Porque no le llegó el email, porque de suscripción le llegó a spam, porque se le olvidó, le dio fastidio. O sea, aunque ustedes piensen que es muy fácil, siempre hay que hacerlo lo más eficiente posible. Así como Amazon, que tú le das un clic y casi que no te das cuenta y ya compraste algo, bueno, eso es disminuir los mecanismos de fricción, ¿no? Es lo que nos decías también con el tema de las preguntas, ¿verdad? Que no, a la hora de suscribir, todo lo que sea, que pongas demasiadas preguntas para que sea de fácil y rápido, ¿verdad? Contestación. Acá Dolly es una colega en Bolivia, pregunta, o sea, dice, cuando hablamos de distribución, o sea, de distribuir contenido que no encuentren en otro medio, pregunta, ¿se aplica también a contenidos de nuestros otros canales? Pregunto porque un portal especializado en medio ambiente y turismo, y hace tiempo enviábamos newsletter con titulares entiendo, de esos contenidos, ¿verdad? Que ya no publicamos en el portal. Otras veces distribuíamos nuestra revista digital mensual,
que también se cuelga en nuestra web. Ahora queremos retomar, pero aún me queda la duda acerca del contenido de valor, pone entre comillas, que tenga atractiva a esta entrega. Claro. Mira, Dolly, el contenido de valor, por ejemplo, en el caso de Arepita, y aprovecho de preguntar aquí también, o sea, de responder una pregunta de Alcides, nosotros tenemos contenidos, o sea, con el newsletter nosotros hacemos una curaduría de las noticias más importantes de lo que ocurre en Venezuela y le damos jerarquización y una distribución creativa. Esos enlaces van a otros medios de comunicación, o sea que, por ejemplo, se hizo una noticia, la cubrieron 4 medios, nosotros nos leemos los 4 y decimos, oye, creemos que este fue el que hizo la cobertura más completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ese producto del newsletter no lo van a encontrar en otro lado. O sea, si alguien nos sigue en Twitter, puede ver a lo mejor 2 noticias importantes del relleno, la masa, pero la experiencia como de periódico solo la va a encontrar en el email. Y por eso es que la gente se suscribe. Además que, bueno, no solamente nosotros nos dimos cuenta de que a veces, bueno, producción y distribución es un montón. Entonces nos enfocamos en curaduría de contenido y experiencia de consumo de noticias con el newsletter de Arepita y los contenidos que hacemos 100% desde el principio los hacemos en podcast y son podcasts de periodismo de investigación o a veces de cosas colaborativas con otros medios. Los formatos los hemos ido utilizando para eso, pero sí, si ya tú tienes estos contenidos de tu revista web y portal de medio ambiente y turismo, puede ser que tu newsletter sea una forma de llegarle a las personas de un modo más fácil sin que se tengan que meter todos los meses en tu revista para ver cuáles fueron los contenidos que publicaste, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que tienes que ver es siempre hacer un subject atractivo. Bueno, las recomendaciones técnicas que vamos a hablar ahorita, pero sí ver que sea una gente que de manera sistemática le va a interesar estos contenidos que tú hagas, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sí, un par de preguntas más me gustaría dar y aprovechar que, Sí, bueno, claro. en Facebook, por ejemplo, preguntan que si solamente, o sea, para newsletter, solamente se puede utilizar el canal de email, si no puede ser también WhatsApp, por ejemplo, pregunta. Sí, sí, mira, ahorita incluso con chatbots se puede usar WhatsApp y hay gente que, bueno, que hace su newsletter en WhatsApp y recoge su base de datos en WhatsApp Business, ¿no? Esto va a tener otras características de formato. En WhatsApp tú puedes poner enlaces, pero no, o sea, yo no puedo escribir arepita y ponerle un enlace a esa palabra, sino que lo tengo que poner por separado. En WhatsApp tienes el uso de emojis. Creo que la estructura tiene que ser un poco más corta porque se lee siempre en celular, pero totalmente se puede hacer. Y vamos a ver también plataformas como Substack, en donde hay periodistas que vamos a ver más adelante en la presentación, que se fueron de sus medios, de los medios en los que trabajaban, y fundaron estos medios y lograron hacer algo sustentable de lo que incluso pueden vivir, ¿no? Así que hay varias herramientas y lo que hay que hacer es tratar de mantener la calidad, la frecuencia y la comunidad en esa herramienta que escoges. Y saber que estamos con metodología de startup, de experimentar, medir, mejorar o cambiar el rumbo. O sea, al final yo creo que no, mientras más cercanos somos con nuestra comunidad, estamos probando esta sección, estamos probando este podcast, o sea, creo que es mejor no tener esa distancia de que yo soy el experto que lo sé todo, sino que mira, tenemos unas habilidades y hemos adquirido conocimientos y experiencia en esta área, pero necesitamos seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y cuando tienes esa actitud, la gente responde muy bien. La Desi, Florencia, sí, sí, voy a terminar esta lámina para seguir vale. respondiendo preguntas porque hay algunas cosas, sobre todo de lo que hablaban de narrativa, que quisiera dejar en claro para luego pasar los últimos 15 minutos conversando de casos específicos, ¿no? Ok, lo primero es usar imágenes livianas. O sea, no, recuerden que por ejemplo, si es en email,
pues se hace pesado y eso implica que la gente tenga una conexión a internet rápida y bueno, ya saben que en América Latina sobre todo eso a veces es un poco cuesta arriba. Entonces buscar la manera de que sea un diseño atractivo pero no demasiado pesado. Luego, no excederse con hipervínculos, con enlaces, menos de 30 en el caso de los newsletters periodísticos, porque si no, los proveedores de correo empiezan a pensar que eres spam, o sea, que no sé, estás vendiendo cosas así a lo loco, ¿no? Ya hablamos de limpiar de manera constante tu base de datos, es mejor tener una gente que siempre te lea a tener una base gigante de la cual 80-90% de la gente no te haga caso. Nosotros en Arepita tenemos esta premisa, por si les sirve, y es que eliminamos, o sea, mandamos un correo y si no lo responden ya eliminamos a los suscriptores que no han abierto el boletín en 3 meses. Porque bueno, a lo mejor alguien se fue de vacaciones 3 semanas o estaba muy ocupado en el trabajo, pero si ya alguien no te ha leído en 3 meses, probablemente es que perdió el interés. Y mandamos un email como de, mira, está bien que te desuscribamos, o sea, y no es como bravos porque no nos están leyendo eso, sino más bien como para respetar el inbox de ellos y para respetar nuestro presupuesto, porque mandar un email adicional cuando estás hablando de cosas masivas cuesta dinero. Luego también quería hablarles del subject. Una de las cosas más importantes para que se abra un correo es el título del correo. Cuando uno le llega en la bandeja de entrada, eso muchas veces es lo que te invita a abrir o no a abrir un correo. Entonces es importante que ese subject genere valor y sorprenda al lector. En el caso de newsletters periodísticos, bueno, traten de que sea algo noticioso, ¿no? Pero que no deje de tener algo de creatividad o de sorpresa. Ojo, muy importante, sin ser clickbait, siempre tiene que reflejar lo que es el contenido del newsletter internamente. Y si es breve, mejor, porque, por ejemplo, Gmail, que tiene un montón de gente, un montón de suscriptores nuestros y probablemente de ustedes también tengan Gmail, solo despliega los primeros 70 caracteres. Y bueno, ya hablé también de la narrativa breve y la edición estricta, así que podemos ir otra vez con preguntas y luego vamos con algunas experiencias para medios tradicionales y para periodistas. Escucho de eso. Aquí Florencia dice, tiene que haber relación entre el número de suscriptores y la tasa de apertura, pregunta. Es decir, por ejemplo, si tengo un open rate de 45% y 347 suscriptores, ¿cómo podemos leer esto? Teniendo en cuenta que no es muy grande el número de suscriptores. Claro. Mira, bueno, yo lo leo bien. 45% de open rate es muy buena. Claro que, bueno, tienes una base de datos que todavía no llega a los 1000 suscriptores. Lo ideal siempre es buscar algo que sea escalable, pero, por ejemplo, si tú tienes esta base de datos que te está leyendo, luego es alguien que puede comprar algún producto o servicio que se venda allí o asistir a algún evento. Si ese número de 45% es consistente, creo que te está yendo muy bien. Ahí, por supuesto, lo que necesitaría saber un poco más es cuál es tu objetivo con ese newsletter y a qué comunidad te quieres dirigir o quieres construir, porque dependiendo del tamaño estimado de esa comunidad, vamos a saber si 350 personas es mucho, está bien o es poquito. Antes de responder las próximas preguntas, porque está relacionado con esta pregunta, quiero compartirles de estas voces propias de gente que no solamente ha podido hacer newsletters exitosos en sus medios, sino que han hecho a lo mejor newsletters ellos mismos y pueden vivir de eso. En este caso, Casey Newton es un periodista especializado en tecnología que es muy agudo con análisis sobre Silicon Valley. Él abandonó el medio en el que trabajaba y creó su propio newsletter en Substack, que es una plataforma interesante para generar potencialmente ingresos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la plataforma te quita pues el 10% de lo que generes, pero bueno, te facilita otras cosas. Fíjate, Florencia, que aquí tiene el 30,000 suscriptores y al menos 1000 de ellos pagan $10 al mes.
aquí todos quisiéramos tener el salario, la ganancia de Casey Newton, obviamente. Pero fíjate que no es un gran porcentaje el que le paga, pero es el suficiente para que su newsletter sea atractivo. Entonces, bueno, les pongo estos casos para que se inspiren, que sepan que, ojo, no es tan fácil y no quiero decir que con cualquier newsletter vamos a llegar a eso. O sea, a mí me encantaría llegar a esto y no he llegado, pero bueno, implica que hay modelos que se tienen que explorar y que van funcionando, ¿no? Fíjense que también Emily Otkin, por ejemplo, ella era freelancer en varios medios, bueno, y también trabajó en New Republic y lanzó un boletín con foco en crisis climática. O sea, el cambio climático es como su tema de experticia, su pasión, y es uno de los boletines más pagados en Substack. Entonces, fíjense que no solamente tienen que hacer cobertura de un país, una región, una localidad, sino que también por temas las cosas van muy bien, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan 8 minutos. Dime si hay más preguntas y aquí ya voy a tener 2 láminas finales de cómo crecer y cómo monetizar. Tengo 3 preguntitas más, si podemos ser breves para Claro, poder claro. responderle a todos y bueno, agradeciéndote por este tiempo y todo lo que nos estás compartiendo, porque son herramientas que yo creo que más de algunos vamos a llevarnos y aplicar a nuestros proyectos, incluyéndome. Claro, Acá no, Judith bueno, dice yo a mí que... encantada, yo soy apasionadísima de este tema y además me encanta como hacer red y ayudar, entonces ya ahí Desiree compartió mi usuario en Twitter, súper a la orden para que me escriban y me cuenten de sus casos puntuales y en lo que pueda echar una mano, más que bienvenida. Fantástica. Acá Judith quiere saber si se pudiera profundizar en cómo hacer sostenible las newsletters. Por ejemplo, con los 4 aliados de Arepita, ¿cómo aproximadamente sería, ¿verdad? Para ofrecer servicios incluso a una empresa de inteligencia artificial. Después vamos a otra pregunta. Vale, no. Muy buena esta pregunta y me encanta que hablemos de monetización porque es algo que a lo que a los periodistas a veces le huimos, ¿no? Así que bueno, fíjense, tenemos formas de monetizar y yo siempre digo que mientras más formas mejor porque no sabemos cuál es la que mejor nos va a funcionar. Uno, apoyo de la comunidad. Eso que por ejemplo les dije del Patreon, nosotros, bueno, tenemos ahorita casi 80 personas que nos apoyan económicamente por allí. Unos nos apoyan con el equivalente a $3 al mes, algunos con 10, otros hasta con 25. Pero bueno, la verdad es que nosotros estuvimos creciendo. En algún momento dijimos, imagínate que podamos tener 500 Patreons. Pero el newsletter llegó a un techo de Patreons. O sea, había un momento en donde seguíamos creciendo en suscriptores y no crecíamos mucho más en Patreons, ¿no? Entonces, bueno, mantenemos esa forma de generar ingresos, pero vamos a otras. Otra que tenemos es esto de lo que les hablábamos de generar boletines para medios u otras empresas que necesitan contenido atractivo y creíble para sus audiencias, ¿no? Y en este caso, lo que tratamos es de hacer algo en donde estructuramos el horario de nuestros periodistas o expertos en newsletter para hacer en una parte las labores periodísticas del medio y en otras horas, como si fuese otro proyecto, aprovechar esas habilidades que ya has generado y que ya tienes para desarrollarlas en otro proyecto que nos ayude a ser más rentables, ¿no? Entonces, la verdad es que tratamos de que sea muy organizado para uno no volverse un pasticho entre, ya va, espérate, que tenemos que hacer nuestro newsletter y luego lo otro. O sea, hay un área de consultoría en donde hay una persona encargada y bueno, y de hecho el CEO actual, Federico Ortega, está muy pendiente de que esta área sea muy prolija y organizada y estratégica. Y lo que hacemos es, nada, o sea, ver cuál es el tiempo que podemos aportar y desarrollar un proyecto sin descuidar nuestro medio, porque al final también lo que queremos es mantener este newsletter e idealmente conseguir otros aliados con los que podamos hacer contenido de valor y que sean eso, o sea, clientes con los que compartas valores. Creo que me parece
súper relevante eso para que uno se pueda sentir cómodo. ¿Qué otras cosas tienes también? Nosotros intentamos publicidad, no nos fue tan bien. La verdad es que también como teníamos noticias muy, muy críticas del gobierno venezolano, que es de corte autoritario, pues la gente dentro del territorio no es que iba a estar muy animada en anunciar con nosotros. Y además también hay un tema global, que la disrupción digital, el monopolio que antes tenían los medios tradicionales como tribuna para ofrecer productos y servicios, ahora Facebook, Google hace eso mucho mejor, de una manera mucho más segmentada, y entonces, bueno, ahora los medios, nos guste o no, no somos el mejor sitio para desplegar publicidad. Igual todavía hay gente que lo hace. Tenemos también esta cuestión de newsletters pagos. Nosotros no lo hemos probado, realmente porque la capacidad, el poder adquisitivo del venezolano ha estado un poco disminuido en los últimos años, pero hay gente que le va bien, bueno, como los casos que le mostré antes, sobre todo si son como de industria de nicho, o sea, algo muy específico. Gente que quiera saber cómo están funcionando, no sé, el blockchain en América, no, ni siquiera América Latina, a lo mejor en ciertos países, o desarrollo de nuevos negocios, boletines financieros, o sea, los temas que generan dinero son los más probables de hacer los pagos, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y finalmente también cuando tú tienes un producto que te hace conocer, que te hace posible tener conversaciones con otras personas, luego te pueden llamar para consultorías o para otros especiales periodísticos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos aliamos con un medio venezolano que se llama La Vida de Nos, que se especializa en periodismo narrativo y cuentan historias de un modo espectacular, y ahora estamos haciendo especiales con ellos sobre niñas venezolanas y bueno, ahí van surgiendo cosas. O sea, también vean el newsletter como una manera de posicionarse en una industria y con un área. Y bueno, finalmente, queda un minuto, no sé, Desi, ¿atendemos una última pregunta o ya cerramos con la lámina final? Y acá, por ejemplo, me gustaría meter estas dos preguntas, una de Aldo y otra de Jorge. Aldo nos dice si hay otra, o sea, ¿cuál sería la página o herramienta que recomendás para crear el newsletter? Si nos puedes recordar eso. Y por último, Jorge decía que Substack, espero que... Hola. Hola, Perdón, no escuché la sí, última parte, perdón. sí. Jorge pregunta, o sea, dice, ¿verdad? Que Substack no permite monetizar en todos los países. ¿Qué otra alternativa existe para Latinoamérica? Sí, eso es un problema, que hay muchas más cosas en Estados Unidos que lo que hay en español. Yo les recomendaría, sobre todo para comenzar, usar MailChimp. Con MailChimp uno no puede monetizar directamente, pero hasta que llegues a los 2.000 suscriptores es gratuito y luego puedes ir montando como tu estrategia de sostenibilidad con otras páginas, por ejemplo, esta que les mencionaba de patreon.com, o también tienes otros botones de pago donde la gente puede hacer una donación puntual o una donación recurrente, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden montar estas dos cosas separadas y no tiene que ser a juro todo en la misma plataforma. MailChimp es bueno para comenzar. Luego, cuando vas avanzando, ya quieres hacer cosas más avanzadas, puedes migrar a otro tipo de plataforma. Y bueno, finalmente, entonces, respondí, faltaba una pregunta, Desi. Recordar, bueno, la herramienta ya nos Ajá. dijiste y bueno, y ahí también respondiendo al tema de qué otra alternativa existe para Latinoamérica. Súper. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a cerrarles con desearles muchísimo éxito para cuando decidan emprender un newsletter. De hecho, aquí el foro de crisis, Pamela Howard, de cobertura de crisis globales, es un buen espacio para que compartan también sus emprendimientos periodísticos, sobre todo si son de América Latina y España. Y quiero dejarles eh, estas 3 palabras para que las anoten en una cartelera o algo. Que nunca les falte para este boletín, este newsletter que quieren iniciar,
un propósito, esa manera de ser útiles. Una voz, no es lo mismo el tono que pueda tener Desiree que el que voy a tener yo al dirigirnos a un público. Tienen que encontrar una voz. A veces no sabemos claramente cuál es nuestra voz, o sea, hay que irla descubriendo en el proceso, ¿no? Y luego lo tercero, que no olviden que lo están haciendo para crear una comunidad, porque cuando tengan esa comunidad va a ser mucho más fácil diversificar ingresos o decidir que van a hacer un TikTok para seguir evolucionando hacia allá. Así que bueno, es bastante trabajo, pero yo creo que tener el feedback de la comunidad y saber, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que nosotros no solo le damos información a los venezolanos dentro y fuera del país, sino que también recibimos cosas. Y tenemos una herramienta, por ejemplo, que se llama Weavio, que permite hacer que la gente te dé testimonios en notas de voz, ¿no? Y los ponemos en el enlace del newsletter y hemos armado especiales de masas del estado de los servicios públicos en Venezuela usando esas herramientas de nuestra comunidad. Entonces, no escatimen y no desperdicien esa caja de oro que tienen para buscar nuevos temas, nuevos ángulos, nuevas fuentes y nuevos financiamientos. Y bueno, y les deseo muchísimo éxito en el camino de newsletters que emprendan. Gracias, Dariela. Gracias a todos, todas por acompañarnos. No se olviden que para seguir todas las novedades del foro, para poder sumarse a próximos eventos, pueden hacerlo a través de este enlace, que bueno, allí siempre vamos a estar compartiendo con la comunidad. Gracias, Dariela, nuevamente, hermoso, súper fan de Soy Arepita. Ahí, no soy venezolana, pero siempre recibo y les leo. Y nada, es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo algo tan bueno puede salir y puede crear y generar en comunidad tan fuerte. Muchas gracias, Dari. Gracias bueno, a todos los que nos estaban acompañando y será hasta la próxima semana. Chao. Un abrazo.